Bienvenidos a este programa de radio. Bienvenidos a Chillet, Tecnología de Hoy, la emisora de radio que te acerca a las últimas novedades en el apasionante mundo de la tecnología y la medicina robótica. Muy buenos días, bienvenidos a Tecno Radio, el nuevo programa en transmisión desde las instalaciones de radio en la Facultad Regional Resistencia, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, o más conocida UTN. Damos inicio a la jornada matutina de hoy, saludando a todo el staff que nos acompaña, empezando con nuestra co-conductora Malena. Buenos días, les habla Malena, les mando un saludo a todo el público que nos escucha. Cómo no saludar también a nuestro productor Benjamín, el genio detrás de la realización de este programa. Y finalmente a nuestro invitado especial, que nos estará acompañando durante el programa, debatiendo los distintos temas propuestos para hoy. Bienvenido, Ramiro. Buenos días, Mauricio, buenos días, Malena, y buenos días a todos nuestros oyentes. Y a ustedes agradecerles el espacio que me dan en este programa el día de hoy. Bueno, el día de hoy les traemos como tema general los avances tecnológicos en la historia de la humanidad, haciendo hincapié en algunos particularmente. En primer lugar nos plantearemos, ¿a qué nos referimos con avances tecnológicos? ¿Qué podés contarnos, Ramiro? Bueno, cuando hablamos de avances tecnológicos nos referimos a cualquier desarrollo, innovación o mejora en la tecnología, que tiene un impacto significativo en la forma en que las personas, las empresas o la sociedad en general llevan a cabo sus actividades. Vale, ¿nos contás de qué áreas de los avances tecnológicos vamos a hablar hoy? Las áreas en las que vamos a profundizar van a ser la robótica, la medicina, la biotecnología y la inteligencia artificial. Todos estos temas suenan muy interesantes. Parece que tendremos un programa muy completo. Ramiro, ¿algo que comentar respecto a los temas propuestos? Me parece importante que se hable sobre esto, sabiendo que estos avances tienen un impacto positivo para las personas, tanto en el área social, laboral, de salud y en lo personal. La verdad que son temas interesantes y muy presentes en lo que viene siendo la actualidad. Vamos con el primero si les parece. Para empezar a introducirnos en el tema vamos a comenzar hablando del término robot. ¿Qué es un robot? Un robot se considera una máquina programable que se utiliza para realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. Pero ¿desde cuándo se comenzaron a utilizar? Para encontrarnos con el primer robot de la historia, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1954, cuando un ingeniero estadounidense fue el inventor del primer robot para ayudar en el área industrial. Fue llamado Unimate y se utilizó en la industria automotriz para levantar y colocar piezas en una línea de ensamblaje. Interesante, porque si bien el año 1954 nos parece que fue hace muchísimo tiempo atrás, históricamente hablando son menos de 100 años hasta la actualidad, por lo que podríamos decir que este avance es relativamente reciente. Quédate prendido a la programación. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y la medicina robótica? Entonces no te pierdas Chillet, Tecnología de Hoy. Es verdad, y aprovechando esta información quiero mencionar que justamente el primer robot utilizado principalmente en el área de medicina se había creado para utilizarse en una industria automotriz. El nombre del robot era Programmable Universal Manipulation Arm, que por las siglas se le pronuncia PUMA, que en 1985 se utilizó por primera vez en una intervención quirúrgica para realizar una biopsia cerebral. Bueno, antes de adentrarnos más en los robots utilizados en cirugías, Ramiro, ¿nos podés contar qué es la medicina robótica? La medicina robótica consiste en sí en la implementación de máquinas automatizadas para el desarrollo de funciones médicas, tales como la cirugía, la asistencia sanitaria o la terapia de rehabilitación, entre muchas otras. ¿Hay algún avance de la robótica en este campo que te resulte muy importante? Uno que digas, este es el avance. Uno de los principales avances de la robótica en la medicina fue el robot Da Vinci, el cual se fabricó aproximadamente en el 2000. Este robot fue el primer sistema aprobado por la FDA. La gente se preguntará, ¿qué es la FDA? Es la agencia reguladora del gobierno de Estados Unidos responsable de proteger la salud pública, la cual aprobó para la realización de cirugías de complejidad media y hasta hoy en día se sigue utilizando este robot con su debida actualización. Además de las cirugías, ¿en qué otras circunstancias se utiliza la robótica en el área médica? No solo se aplica para cirugías, sino que también para la rehabilitación, almacenamiento y distribución de medicamentos, asistencia sanitaria,
prótesis y exoesqueletos robóticos y recuperación de sentidos e investigación de vacunas. Esta tecnología ofrece ciertos beneficios. Entre ellos tenemos, en primer lugar, múltiples ventajas a la hora de hacer cirugías, como pueden ser una mayor precisión ya que se evita el temblor humano, son procedimientos menos invasivos, las intervenciones son más rápidas y eficaces, el paciente se recupera en mucho menor tiempo, hay menor riesgo de daños en tejidos y la capacidad de acceso a zonas delicadas o complejas. Además de esto, está presente el desarrollo de nuevas técnicas de estudio, diagnóstico y tratamiento. Son equipos capaces de trabajar en condiciones difíciles, por ejemplo en entornos con alta radiación o contaminados. También se pueden añadir otros instrumentos, como cámaras de video para la posterior visualización de las operaciones. Existe también la posibilidad de realizar o dirigir operaciones quirúrgicas desde cualquier parte del mundo, y permite liberar a los profesionales del sector de hacer las tareas más mecánicas o repetitivas. Como todas las cosas, aparte de los beneficios, también tiene sus inconvenientes, entre los cuales encontramos tecnología en vías de desarrollo. Todavía queda mucho por mejorar y muchos de estos sistemas están en fase experimental. Costes elevados. No todas las instalaciones sanitarias pueden tener acceso a instrumental de este tipo y su uso se limita a hospitales o centros privados de investigación sanitaria. Son sistemas cuya programación y manejo resultan complejos y se va a necesitar personal especializado y formado en ambos casos. No están exentos de fallos, sobre todo en operaciones con cierto grado de complejidad. Hay casos de pacientes que han reportado quemaduras o daños en órganos adyacentes. La falta de normativa. Volvemos a una cuestión polémica que rodea la implantación de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, si un robot quirúrgico comete un fallo que tiene consecuencias negativas para el paciente, ¿quién va a asumir la responsabilidad del error? Coméntanos, Ramiro, ¿qué robots, aparte de los que se nombraron, fueron inventados para ser utilizados en el área médica? Existen otros robots, aparte de Puma y Da Vinci, que son el Ozob y Zeus. El Ozob es un brazo robótico que sujeta una cámara laparoscópica y que puede ser controlado por voz. Además, fue el primer robot aprobado por la FDA para intervenciones quirúrgicas abdominales. Y el otro robot, Zeus, fue lanzado al mercado en el 98 y está compuesto por una consola de control para el cirujano con un sistema de video tridimensional que proyecta imágenes de una determinada distancia. Además cuenta con una mesa operatoria con 3 brazos robóticos y con 4 rangos de movimiento. Igual no nos adelantemos, porque todavía no hablamos del robot Da Vinci moderno, que es de las invenciones tecnológicas más importantes actualmente para el área de la cirugía. A ver, contaros un poco de qué trata este robot y cómo está compuesto para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando. Bueno, para empezar es el sistema de cirugía robótica más completo y desarrollado. Consta de 3 componentes. El carro de visualización, que aloja un equipo de iluminación dual y cámaras dobles de 3 chips. La consola del cirujano y el carro móvil, que sostiene los 3 brazos para instrumentos y el brazo para la cámara. La consola se compone de 2 mandos que controla los brazos robóticos con 7 rangos de movimiento, un ordenador y un sistema de imágenes 3D. Un sensor de infrarrojos detecta el momento en el que el cirujano introduce la cabeza en la consola, activando inmediatamente los 2 mandos y los brazos robóticos. También, según la información a la que accedí, como todos los robots, el sistema Da Vinci cuenta con inconvenientes y ventajas. Los inconvenientes son que limita el espacio en la sala quirúrgica, requiere un gran número de conexiones delicadas que se encuentran en la sala de operaciones y que pueden causar accidentes o sufrir daños. Aparte, ciertas operaciones obligan al montaje y desmontaje de los brazos robóticos, que causa que aumente el tiempo de duración de la operación y de la anestesia. Hablando del tema de la fabricación de estos robots, ¿se fabricó alguno en Argentina? En el país, fabricó el primer tomógrafo por emisión de positrones argentino, también conocido como Proyecto ARPET, que fue fabricado en 2005. ¿Y para qué sirve este tipo de tomógrafo? Este tipo de tomografía es una de las técnicas de medicina nuclear de diagnóstico por imágenes, que permite medir la actividad celular en el cuerpo de los pacientes y que no es ni molesta ni dolorosa.
Bueno, hasta acá ya hablamos del pasado y el presente de la robótica en el campo de la medicina. Pero, ¿y para el futuro? ¿Hay alguna investigación o proyecto conocido relacionado a la robótica? En el futuro cercano está previsto actualizar varios aspectos de la robótica a través del sistema de respuesta de fuerza. ¿Cuál es el sistema de respuesta de fuerza? Es el que permite eliminar y corregir uno de los principales problemas que aún presentan los sistemas robóticos actuales: la ausencia de tacto que impide al cirujano sentir o saber la cantidad de fuerza que necesita para tirar de los tejidos sin romperlos o dañarlos. Además, están los nanorobots, que aunque ya es un hecho, lo tomaremos como si fuera un futuro cercano porque todavía no está al alcance mundial para la mayoría de las personas, ni países. Básicamente, se trata de robots del tamaño de una célula que pueden introducirse en el flujo sanguíneo para eliminar células cancerígenas, reparar tejidos o captar radicales tóxicos, todo ello guiado por un control remoto. Es interesante si hacemos la comparación a medida del paso de tiempo sobre los avances tecnológicos pasados y las innovaciones. Si bien cumplen funciones distintas, es una locura pasar de un brazo robótico a nanorobots que solucionan problemas desde el interior de nuestro organismo. Ahora que ya repasamos sobre qué tipos de robots médicos hay, su historia y su función, estaría bueno saber en qué área de la medicina tuvieron mayor impacto. Esta área vendría siendo la de urología, donde dio resultados excelentes en distintos tipos de intervenciones, como por ejemplo la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial, la nefrectomía de donante vivo y la pieloplastia, entre muchas otras. La tecnología tuvo impacto en la enseñanza de cirugía a través de simuladores y software que permiten a los cirujanos practicar algunas intervenciones tantas veces como sea necesario antes de llevarla a cabo en un paciente real. Igualmente, no todos los hospitales pueden establecer un programa robótico. Ya es complicado siquiera aprender a utilizarlos, ya que esto no se enseña en las carreras de medicina. ¿No se enseña? No, en general los hospitales son otros cirujanos que ya conocen cómo usar la máquina los que les enseñan a los principiantes y recién llegados. O es el hospital el que debe proporcionar esa formación al profesional médico. Antes de adquirir los equipos, los hospitales consideran también si se tiene la infraestructura para establecer un programa robótico. Si vale la pena invertir una suma tan grande de plata en el robot por las facilidades que te da, y muchos hospitales y clínicas no pueden pagar los altos costos iniciales, además de la formación que se le debe dar a los médicos y a los auxiliares. El análisis de costo-beneficio es lo que va a determinar si una institución va a estar en condiciones para llevar a cabo el programa o no. Quédate prendido a la programación. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y la medicina robótica? Entonces no te pierdas Chillet, Tecnología de hoy. Quédate prendido a la programación. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y la medicina robótica? Entonces no te pierdas Chillet, Tecnología de hoy. Ha habido muchos avances asombrosos en la biotecnología, y creo que actualmente las personas no son conscientes de cuánto avanzó la tecnología en esta área, ya que o desconocen o incluso ignoran totalmente este tema. Claro, estamos hablando de modificación genética de vegetales que son usados como alimentos, de animales e incluso del ser humano. También podemos mencionar la medicina, que puede ser personalizada para tratar necesidades individuales de un paciente en particular. A mí me encantaría entender cómo es posible que se pueda cambiar la genética de una persona. Humanos genéticamente modificados suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Es que se investigó a profundidad cómo actúan ciertos tipos de bacterias que para defenderse de los virus destruyen su material genético. Cuando un virus infecta a una de estas bacterias, lo que hace es insertar en ella su material genético. En algunos casos, cuando la bacteria sobrevive a uno de estos ataques, se queda con un fragmento del ADN del virus, como si guardara su huella dactilar. Entonces, cuando se infecta otra vez por el mismo virus, la bacteria va a generar una cadena de ARN, que por si nuestros oyentes no saben o no recuerdan qué es el ARN,
El ARN es un ácido nucleico parecido al ADN, pero en vez de conformarse por dos cadenas, solo está formado por una. Esto le permite que pueda hibridarse con cadenas de ADN que tienen una secuencia complementaria a la suya. Bueno, entonces la bacteria genera un ARN, copia del ADN de este virus, y aparte produce una proteína llamada Cas9. Esta proteína va a acompañar al ARN, mientras que el ARN busca una secuencia que lo complemente. En el momento en el que dan con el material genético del virus, el ARN se va a hibridar con la cadena de ADN con la que es compatible. En ese momento, la proteína va a actuar como tijeras moleculares y cortará la cadena del ADN vírico. El ADN vírico va a intentar regenerarse en vano, causando mutaciones que inhabilitan el gen. Los investigadores observaron que este proceso puede realizarse no solo con ADN del virus, sino también con cualquier tipo de ADN que se quiera modificar. La diferencia del proceso es que en vez de solo cortar el ADN, también se añade otra pieza de ADN que lleva la secuencia que se desea. Entonces, el ARN va a identificar la cadena. La Cas9 va a cortar la cadena y cuando el ADN se quiera regenerar, la cadena de ADN deseada se va a combinar con el ADN que estaba regenerando, reemplazando la secuencia anterior por una nueva versión. ¿Y cuáles pueden ser los riesgos y beneficios de experimentar con esto? Se puede utilizar en verduras y frutas para mejorar su resistencia a las enfermedades y el clima, o puede curar enfermedades cuyas causas genéticas son conocidas, como por ejemplo el síndrome de Down. Sí, pero también hay que tener en cuenta que no es un proceso seguro y no sabemos qué consecuencias futuras puede traer, tanto si es una persona modificada genéticamente o que se alimenta de animales o frutas y verduras que fueron alteradas. Debe hacerse un control minucioso de las consecuencias que puede traer, ya que no solo puede llegar a afectar a una persona, sino a toda la sociedad y el medio ambiente. En cuanto a curar enfermedades, si bien es una posibilidad, la precisión del CRISPR-Cas9 no es total. A pesar de que crea una cadena de ARN copia del ADN que queremos modificar, el código de ADN, al ser excesivamente largo, nos deja posibilidades muy altas de que la información que lleva a la cadena del ARN se complemente con otra parte del ADN con la que coincide, y la Cas9 corta algo que no queríamos cortar. Esto puede traer demasiadas consecuencias graves en una persona. Y en el hipotético caso en el que realmente se pueda cambiar genéticamente a los humanos para beneficiarnos, ¿no creen en una nueva raza de humanos o algo por el estilo? La verdad, si llegaran a funcionar estas modificaciones genéticas, lo veo posible. Si repasamos la historia, miles de especies evolucionaron, porque nosotros no lo haríamos. No me sorprendería que existieran modificaciones de todo tipo, sobre todo para adaptarnos mejor a ciertos ambientes o incluso para hacernos más aptos para vivir en el agua. Después de todo, la Tierra es en mayor parte agua, pero aún falta muchísimo para eso. Dudo que estemos vivos antes de ver un avance digno de película de ciencia ficción, aunque uno nunca puede estar seguro. Después de todo, se clonó una abeja hace ya más de 20 años. Sinceramente no sé hasta qué punto una persona modificada genéticamente podría afectar el destino de la humanidad. Si se crean personas más inteligentes o más fuertes alterando su ADN, o si queremos modificar el ADN para que las personas sean inmunes a enfermedades, ¿no sería muy beneficioso para la evolución de los humanos? Pero quitando todo eso, creo que lo más importante son las cuestiones éticas al respecto. Hay que tener en cuenta los derechos de estas personas, como una... Debemos reconocer que la edición en los genes de animales, personas y plantas puede llegar a ser una amenaza para los humanos, y más para el medio ambiente. Como dice Male, más allá de enfocarnos en el problema que puede padecer una persona y en los beneficios que puede traer la edición del genoma, debemos dar atención a las cuestiones sobre los riesgos, la equidad y la justicia que necesitan discutirse seriamente para poder proceder de forma ética. Quédate prendido a la programación. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y la medicina robótica? Entonces no te pierdas Chillet, Tecnología de hoy. En Chillet,
Tecnología de hoy descubrirás cómo la inteligencia artificial, la realidad virtual y los robots están revolucionando la forma en que nos cuidamos y vivimos. Por eso, de la mano de los oradores, se desarrollará el tema sobre la IA y los trabajos que pueden ser reemplazados por su implementación. Bueno, retomamos con el programa después de esta breve pausa musical. Malena, ¿puedes contarnos por qué sección seguimos? Le traemos al público una sección hablando sobre el tema del momento, inteligencia artificial. Esperemos que la gente que escuchaba sobre esto y no tenía en claro su concepto se vaya informada y con ganas de indagar más, porque la verdad que es un tema muy importante. Como bien dijiste, es el tema del momento, y no es solo importante e interesante por lo actual, y Ramiro le va a contar el porqué. Es cierto que la importancia de la inteligencia artificial, o IA, no pasa solo por los nuevos inventos de la actualidad. Imagínense que el principio de su desarrollo comenzó en 1943. Desde ese entonces hasta hoy, todos los inventos que fueron importantes en su época es igual de importante en la nuestra. Para que la gente comprenda más del tema, partiremos de su base, que es su definición, el cual data que la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que incluye conceptos muy transversales relacionados con la lógica y el aprendizaje. Se trata, por lo tanto, de diseñar herramientas informáticas que simulen el proceso de inteligencia humana, que incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Mediante diversos algoritmos, las máquinas aprenden y son capaces de tomar decisiones. Y Ramiro, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La manera de comprender con facilidad el término es comparando la máquina con nosotros mismos. Según la teoría del procesamiento de información de Mahoney, el ser humano es un procesador de información que va almacenando información en su memoria a partir de estímulos internos y externos, elaborando respuestas similares a partir de estímulos posteriores con similitud. Según la teoría, los elementos estructurales del procesamiento de información son registros sensitivos, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Además, las categorías de procesamiento son atención, codificación y recuperación. Ok, repasemos. Entonces se podría decir que el aprendizaje humano se basa en la exposición a situaciones repetidas cada vez que tomamos una decisión correcta o erramos. Y a partir de estímulos similares creamos soluciones similares. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la IA? Exactamente, es en la parte que nosotros, a través de nuestra experiencia y conocimientos previos, por exponernos a estos estímulos, empezamos a tomar decisiones, y la toma de decisiones es un pensamiento lógico y jerárquico, que puede ser transcripto a algoritmos. El aprendizaje humano es progresivo, pero en la máquina la adquisición de datos es mucho más rápida, ya que no se agota y no tiene funciones vitales. ¿Y cómo es el aprendizaje de una máquina? Según conocemos, existen dos tipos de métodos para el aprendizaje de una máquina. El primero es el aprendizaje con datos supervisados, el cual requiere la participación de un humano para que determine las relaciones correctas e incorrectas que adquiere la máquina. El segundo método es el aprendizaje automático, el cual consiste en dotar experiencia a la máquina y que sea capaz ella misma de aprender de forma independiente a partir de la experiencia que le aportan los datos y sin el recurso humano. Así es, igual creo que la gente no va a ser capaz de comprender la magnitud de este fenómeno solo por su función, así que no sé si les parece repasamos un poquito de hechos históricos relacionados a este tema. Me parece bien, para que se entienda lo importante que fue durante su historia. Para repasar su historia debemos empezar por el comienzo, y nos vamos hasta el año 1943, donde un artículo publicado por el neurobiólogo Warren McCulloch y el estadístico Walter Pitts definió que los eventos neuronales y las relaciones entre ellos podrían tratarse mediante lógica proposicional. De esta manera se conforma la base y el inicio del desarrollo de la IA tal como la conocemos. En 1956 se celebró la primera conferencia de inteligencia artificial, que es considerada la primera referencia seria a las redes de neuronas artificiales. En esta conferencia se presentó la lógica teórica, que fue el primer programa informático para solucionar problemas de búsqueda heurística. En 1957 se presentó a Perceptron, que fue el primer sistema capaz de identificar patrones geométricos. Y en 1959 fue presentado el Adalin, que se utilizó para distintas aplicaciones como reconocimiento de voz y caracteres, predicción de tiempo y también en el desarrollo de filtros para líneas telefónicas. Luego de este principio optimista sobre la percepción que ofrecían de la IA, entraría en discusión su factibilidad por la falta de aplicabilidad en la computación neuronal. Tanto en la década de los 60, 70, 80, fueron pocos los investigadores que continuaron con esta línea de desarrollo científico.
pero para 1982, John Hopfield crea el algoritmo backpropagation, que presenta un sistema neural formado por elementos procesadores interconectados que tienen un mínimo de energía. A partir de este hecho se supuso el volver a confiar en las posibilidades de la IA. Actualmente existen muchos investigadores en diferentes universidades que están realizando trabajos en el área de redes neuronales artificiales en grupos multidisciplinares. Y actualmente es el tema más importante del momento, que en los últimos años avanzó a grandes escalas y que sin duda es un gran avance tecnológico. Los informáticos dirían que es incluso el más interesante. Así es, ya que existen muchos programas en función de la IA que mejoran la calidad de vida de los seres humanos. Quédate prendido a la programación. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de la tecnología y la medicina robótica? Entonces no te pierdas Chillet, Tecnología de hoy. Hablando de inteligencias artificiales, hay algo que a mucha gente le preocupa. ¿Qué trabajos podrían ser realizados por la inteligencia artificial dejando fuera del mercado laboral la mano de obra humana? Bueno, mientras yo investigaba sobre este tema me encontré un informe publicado por la consultora McKinsey & Company, que en 2017 estimó que alrededor del 50% de las tareas en los trabajos actuales podrían ser automatizadas con tecnología de inteligencia artificial, en particular los trabajos que impliquen tareas repetitivas como la recopilación y procesamiento de datos. Justamente yo leí un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que, en 2018, encontró que los trabajos más susceptibles a la automatización son aquellos que involucran tareas manuales o rutinarias, así como los trabajos que requieren habilidades cognitivas más bajas como la recopilación de datos y la entrada de información. Otro puesto que tiene grandes chances de ser ocupado por la inteligencia artificial es el soporte al cliente. Estos trabajos, como el soporte técnico y el servicio al cliente, pueden ser automatizados por chatbots y otros asistentes virtuales que puedan responder preguntas y proporcionar soluciones en tiempo real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la automatización no necesariamente significa la eliminación completa de los trabajos. En muchos casos, la automatización puede ser utilizada para mejorar la eficiencia y la precisión en el trabajo, que a su vez puede permitir a los trabajadores centrarse en tareas más creativas y estratégicas. Así es, en un artículo llamado El futuro del empleo, ¿cuán susceptibles son los trabajos a la informatización?, publicado por Carl Benedict Frey y Michael Osborne, un economista y un ingeniero especializado en Machine Learning abarcan todos estos temas. En su informe nos comentan que su análisis estuvo basado en el análisis de la capacidad de la automatización de replicar diferentes tareas en varios empleos. Tras completar el análisis, llegaron a la conclusión de que es posible actualizar más de 700 trabajos y que el 47% de los trabajos en los Estados Unidos podrían ser automatizados en las próximas décadas. Casi la mitad del país es bastante, pero no me suena exageración. ¿Habrá algún grupo muy afectado por este tipo de actualizaciones? En particular, aquellos que tengan un nivel educativo bajo. Para ello, los gobiernos deberían tomar medidas que les facilite insertarse en un mercado laboral automatizado antes de que el cambio suceda. Así como se sugiere que se tomen otras medidas y políticas para que las próximas generaciones no sufran esto. Entre estas, el artículo sugiere que se invierta en educación y en la formación de habilidades que no pueden ser automatizadas tan fácilmente. ¿Cuáles serían estas habilidades? Bueno, los autores consideran como menos susceptibles a la automatización los trabajos que exigen habilidades creativas o interacción social compleja, como los artistas, psicólogos o enfermeros. Estos trabajos pueden ser muy valorados en un mundo laboral automatizado. En cualquier caso, es importante reconocer que la inteligencia artificial tiene el potencial de tener un gran impacto en el mercado laboral, y es necesario abordar las implicaciones sociales y políticas de la automatización. Ha sido un viaje fascinante a través de la tecnología y la medicina robótica en Chillet, Tecnología de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra programación llena de descubrimientos y avances emocionantes. Y bueno, llegamos hasta el final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y sobre todo a Ramiro. Un saludo al público del otro lado, el placer es todo mío y muchas gracias por invitarme. Nos veremos en la próxima edición de la Radio Chillet. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Chillet, Tecnología de hoy.
Ha sido un placer compartir contigo las últimas noticias y avances en el mundo de la tecnología y la medicina robótica.